Era el final de la tarde en el concurrido estacionamiento del centro comercial Los Olivos. El acaudalado Alejandro Montiel caminaba deprisa hacia su automóvil ejecutivo. Ya tenía la mano en la manija cuando escuchó pasos descalzos corriendo detrás de él. Se giró y vio a una mujer, joven, con ropa raída, respirando como si acabara de huir de algo. «Señor, espere», gritó Sara, señalando hacia abajo, la mano temblándole. «Mire debajo del coche». La urgencia en su voz hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. Se agachó lentamente, sin entender. Cuando por fin vio lo que estaba allí, su cuerpo se paralizó. Aquello era simple, pero tan chocante, que en ese instante él comenzó a ver a esa mujer de una manera completamente diferente. Antes de seguir, comenta aquí el nombre de tu ciudad. Siempre me gusta ver hasta dónde llegan estas historias. Y si quieres seguir las próximas, deja tu like y suscríbete. Ahora, vamos a continuar. Alejandro Montiel tenía 43 años, una empresa de tecnología valorada en millones, 3 coches importados y una agenda que no cabía en el día. Aquel martes de junio, estaba especialmente retrasado. La reunión con inversores japoneses comenzaría en 20 minutos y aún necesitaba recoger documentos en la oficina antes de ir al hotel. El estacionamiento del centro comercial Los Olivos estaba lleno como siempre. Alejandro cruzó las filas de coches a paso largo, el traje gris impecable, el maletín de cuero italiano en la mano, los ojos pegados al móvil, otro correo, otro cobro, otro problema que resolver. Ni siquiera se percató de lo que sucedía al otro lado del estacionamiento. Sara tenía unos 24 años, cabello castaño enmarañado, atado en una coleta torcida, blusa descolorida que había sido de otra persona. Pies descalzos marcados por el polvo del asfalto caliente. En ese momento, salía corriendo de la panadería en la parte trasera del centro comercial, una sonrisa enorme en el rostro, sosteniendo un pequeño paquete de papel pardo. La señora de la panadería le había regalado una empanada. Una empanada de verdad, todavía caliente, oliendo a carne especiada y masa frita. Sara no comía una empanada decente en semanas. Se detuvo cerca de una columna, abrió el paquete con cuidado y miró dentro. La empanada estaba perfecta, dorada, humeante. Cerró los ojos y respiró hondo, saboreando el olor. Fue entonces cuando escuchó las voces. Sara consiguió comida. Giró la cabeza y vio a 3 jóvenes del área corriendo hacia ella. Reconoció a Tony al frente, el chico de unos 18 años que siempre les quitaba las cosas a los demás. El corazón de Sara se disparó. Cerró el paquete rapidísimo y salió corriendo, apretando la empanada contra el pecho. «Vuelve aquí», gritó Tony detrás de ella. «Solo queremos ver». Pero Sara sabía que solo ver significaba tomar para sí. Corrió entre los coches, el corazón latiéndole fuerte, los pies descalzos haciendo ruido en el concreto caliente. Necesitaba esconderlo rápido. Miró alrededor, desesperada. Las columnas, no, la iban a encontrar. Los basureros, muy sucio. Necesitaba un lugar que nunca pensarían en buscar. Y entonces vio el coche negro reluciente, ese que estacionaba allí todos los días a la misma hora, el coche del señor del traje. Sara se agachó rápido y deslizó el paquetito debajo del coche, pegado a la rueda trasera, bien escondido. Luego se levantó y salió caminando despacio, las manos vacías ahora, como si no llevara nada. Tony y los otros llegaron corriendo. «¿Dónde está?», miró a su alrededor desconfiado. Sara se encogió de hombros. «¿Dónde está qué?». «La comida que te dieron». «Me la comí». «Mentira, te vimos correr ahora mismo». Sara se cruzó de brazos. «Pues comí corriendo». «¿Y qué?». Tony la miró con rabia, pero no tenía cómo demostrar nada. Le dio un empujón que casi la hace caer y se fue renegando con los demás detrás. Sara esperó a que desaparecieran, luego suspiró aliviada. Había funcionado. Ahora solo era cuestión de esperar unos minutos hasta asegurarse de que se hubieran ido del todo. Luego recogería la empanada y se la comería escondida bajo el puente del sol, bien tranquila, saboreando cada pedacito. Se sentó en el bordillo, vigilando el coche negro, esperando el momento justo. Fue entonces cuando lo vio. El señor del traje venía, caminando rápido, como siempre, mirando su móvil, el ceño fruncido,
iba directo a su coche, el coche donde estaba su empanada. Sara se levantó de un salto. Si él entraba en el coche y se iba, la rueda podía aplastar el paquetito, o peor, la empanada podía caer a la calle y otro coche pasar por encima. Tenía que avisar. Empezó a caminar rápido hacia él, luego corrió. Señor, le llamó. Señor, espere. Alejandro escuchó, pero no se detuvo. Ya estaba con la mano en la manija. Señor, por favor. Había verdadera urgencia en esa voz. Alejandro se detuvo y se giró. La mujer estaba a 3 metros de él, jadeando, aún respirando con dificultad, los ojos desorbitados fijos en el suelo. Señaló debajo del coche, la mano temblando. Necesita mirar, su voz era desesperada. Mire debajo del coche. El corazón de Alejandro dio un vuelco. 1000 pensamientos cruzaron su mente en un segundo: bomba, fuga, alguien debajo del vehículo, intento de secuestro. Había sido víctima de un asalto hacía 2 años. Soltó el maletín en el suelo y se agachó despacio, tenso, el cuerpo preparado para correr si era necesario. Miró hacia abajo. No había nada peligroso, solo un paquetito de papel pardo pegado a la rueda, algo arrugado. Alejandro frunció el ceño, cogió el paquete, era ligero, tibio, olía a fritura. Lo abrió despacio. Dentro había una empanada pequeña, ya medio fría, la masa un poco pegada al papel, pero entera. Alejandro no entendía nada. Se levantó despacio y miró a la mujer. Ella estaba allí parada, todavía jadeando, las manos sucias entrelazadas delante del cuerpo, los ojos fijos en el paquete que él sostenía. Su voz era baja, casi avergonzada. Yo la gané de la tía de la panadería, pero los otros chicos la vieron y quisieron quitármela. Entonces tuve que esconderla rápido, ¿sabe?, para que no la encontraran. Alejandro miró la empanada, luego a la mujer, y de vuelta a la empanada. ¿La escondiste aquí? Sí, la escondí, miró al suelo. Disculpe, señor. No quería usar su coche para esconder mis cosas, pero no sabía dónde más ponerla. Y pensé que aquí estaría segura hasta que se fueran. Alejandro sintió algo extraño en el pecho. ¿Y por qué me estás avisando?, preguntó, la voz le salió más ronca de lo que esperaba. Podrías haberme esperado a que me fuera y recogerla. Sara levantó los ojos. Por primera vez lo miró directamente. ¿Por qué? Si usted arranca el coche, puede aplastarla o puede caer a la calle y otro coche pasar por encima. Dio un pasito hacia adelante, titubeante. Y me dio miedo que se estropeara. El silencio cayó pesado entre los dos. Alejandro miró la empanada en su mano, miró a la mujer, miró alrededor al estacionamiento lleno de gente apurada que no prestaba atención a nada. Entonces, ¿esto es tuyo?, preguntó lentamente. Sí, su voz se hizo pequeña. Era. Se detuvo, se mordió el labio, miró al suelo de nuevo. Alejandro esperó, pero Sara continuó casi en un susurro. Usted puede quedársela. El mundo se detuvo. ¿Qué? Alejandro estaba seguro de haber oído mal. Ah, señor, puede quedarse con la empanada, esta vez habló más firme, aunque sin mirarlo. Yo ya comí algo esta mañana en la iglesia, ¿sabe? Dan sopa. Esto era solo la merienda de la tarde, pero está bien. Finalmente levantó el rostro. Usted pasa por aquí todos los días, siempre con esa cara cansada, siempre corriendo. Yo creo que usted tiene más hambre que yo. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró a la mujer, con ropa vieja, pies descalzos y sucios. Acababa de huir para proteger esa empanada, había elegido un escondite perfecto, había conseguido engañar a los agresores y ahora se la estaba ofreciendo a él, un hombre de traje que ni siquiera conocía. Un hombre que acababa de almorzar en un restaurante caro hacía 3 horas. Un hombre que tiraría a la basura más comida en la cena de esa noche de la que ella comía en una semana entera. La garganta de Alejandro se apretó. Se agachó despacio, poniéndose a su altura. ¿Cómo te llamas? Sara. Sara, repitió el nombre, dejando que su peso se posara entre los dos. Yo soy Alejandro. ¿Y yo?
Su voz se quebró. Miró la empanada, pequeña, fría. Probablemente valía $2, quizás menos, pero pesaba como si estuviera hecha de oro. No puedo aceptar esto, dijo, extendiéndole el paquete de vuelta. Sara dio un paso atrás, con las manos detrás del cuerpo. ¿Por qué no? Porque es tuyo. Lo ganaste. Te mereces comerlo. Pero yo ya voy a comer algo por la noche. Doña Elvira siempre se las arregla para conseguir algo. ¿Y usted? ¿Usted tiene hambre ahora? Sara se encogió de hombros. Sí, pero está bien, puedo esperar. Alejandro sintió que le ardían los ojos, una mujer joven diciendo que podía esperar para comer mientras ofrecía su propia comida a un extraño. Respiró hondo. Está bien, dijo, con voz temblorosa. Pero con una condición. Sara inclinó la cabeza, curiosa. La dividimos. Los ojos de ella se abrieron. Dividir. Dividir. Mitad para ti, mitad para mí. ¿Está bien? Una sonrisa se abrió lentamente en su rostro, pequeña, pero genuina. Está bien. Alejandro partió la empanada por la mitad, allí mismo, de pie en medio del estacionamiento. Le dio la mitad a Sara. Ella la tomó con ambas manos como si fuera un tesoro, y los dos comieron codo a codo, en medio de aquel estacionamiento ruidoso, lleno de gente que tenía todo, pero no veía nada. Alejandro masticó despacio. La empanada estaba fría, algo gomosa, con sabor a aceite recalentado. Era la mejor empanada que había comido en su vida. Cuando terminó, Sara se limpió las manos en la ropa y sonrió. Gracias por dividir conmigo, señor del traje. Alejandro tuvo que desviar la mirada para que ella no viera la lágrima que se le escapó. Gracias por dividir conmigo, Sara. Ella sintió y se fue caminando, los pies descalzos haciendo un sonido amortiguado en el concreto. Alejandro se quedó allí parado, viéndola alejarse. Miró el reloj. Estaba 15 minutos retrasado. La reunión con los japoneses probablemente ya había comenzado, pero por primera vez en años, no le importó. Alejandro no pudo dejar de pensar en Sara. Durante la reunión, él estaba físicamente presente, pero su cabeza estaba en otro lugar. Veía su pequeña mano sosteniendo la mitad de la empanada. Oía su voz diciendo, puedo esperar. Sentía el peso de aquella elección. Ella lo había elegido a él en lugar de a sí misma. Cuando regresó a casa esa noche, el penthouse en el Pedregal con vistas al skyline de la ciudad de las palmeras parecía diferente. Más grande, más vacío, más silencioso. Abrió la nevera, estaba llena, quesos importados, frutas orgánicas, sobras del almuerzo que la empleada había preparado, vinos caros en la bodega climatizada a un lado. Cerró la nevera despacio. Pensó en Sara, diciendo que comería por la noche cuando doña Elvira se las arreglara. No durmió bien esa noche. A la mañana siguiente, antes de ir a la oficina, Alejandro se detuvo en una panadería. No la francesa elegante que solía frecuentar. Una panadería simple de barrio, con olor a pan caliente y gente haciendo fila para el desayuno. Pidió 4 empanadas, 2 de carne, 2 de pollo. Pidió también un zumo de naranja, un trozo de pastel de zanahoria y un paquete de galletas. La dependienta sonrió. ¿Es para regalo? Alejandro dudó. Para una amiga. Llegó al estacionamiento del centro comercial a las 5:30 de la tarde, la misma hora de siempre, pero esta vez no estaba mirando el móvil, estaba buscando. Y allí estaba ella. Sara estaba sentada en el bordillo, cerca de la entrada del estacionamiento, dibujando algo en el suelo con una rama. Cuando vio el coche negro de Alejandro acercándose, se levantó de un salto y saludó con ambas manos. Alejandro estacionó, cogió la bolsa de papel y salió del coche. Hola, Sara. Uf, señor del traje. Ella corrió hacia él, los ojos brillantes. ¿Volvió? Volví, dijo, sonriendo. Te traje esto. Sara la tomó con cuidado, miró dentro y sus ojos se abrieron. Dios mío, susurró. Hay un montón de cosas. Hay empanada, pastel, zumo, galletas.
¿Galletas? Su voz se alzó de emoción. ¿De verdad? De verdad. Sara lo miró con una seriedad que no encajaba con su edad. Pero es mucho, señor. No podré comerlo todo. Entonces divídelo con alguien. Ella pensó por un segundo, luego sonrió. Lo dividiré con doña Elvira. A ella le encanta el pastel de zanahoria. Entonces llévaselo a ella. Sara abrazó la bolsa contra su pecho, luego miró a Alejandro con aquellos ojos grandes y honestos. ¿Por qué está haciendo esto, señor? La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. ¿Haciendo qué? Dándome comida, siendo amable. Ayer dividió la empanada conmigo. Hoy trajo todo esto. Inclinó la cabeza. ¿Por qué? Alejandro se agachó a su altura. Porque ayer me enseñaste algo muy importante. ¿Te enseñé qué? Que las mejores personas no son las que tienen más, son las que comparten lo poco que tienen. Sara se quedó en silencio, procesándolo. Luego sonrió, una sonrisa pequeña pero real. Doña Elvira siempre dice eso. Dice que la comida compartida llena más la barriga porque también llena el corazón. Alejandro sintió aquel nudo en el pecho de nuevo. Tu doña Elvira es muy sabia. ¿Dónde está? Sara señaló en dirección al puente. Allí. Vivimos debajo. Hay una lona azul que extendemos. Cuando llueve, nos quedamos bajo ella. ¿Vives allí con tu abuela? Sí, desde que mi madre se fue. La forma casual con la que lo dijo hizo que el corazón de Alejandro se encogiera. ¿Tu madre se fue? Sí, hace ya un tiempo. Doña Elvira dice que se fue a buscar trabajo a otro lugar, que volverá cuando consiga juntar dinero. Sara se encogió de hombros, pero Alejandro vio la tristeza oculta tras el gesto. Pero está tardando. Alejandro no sabía qué decir, así que no dijo nada. Solo se quedó allí, en cuclillas, dejando que el silencio fuera suficiente. Ella me cuida bien, Sara continuó. Su voz más baja ahora. También me enseñó a leer y a escribir. Cogemos periódicos viejos y ella me enseña las letras. ¿Sabes leer? Sí, sus ojos se iluminaron con orgullo. Sé leer todo, incluso la matrícula de los coches. Aquella de ahí es. Señaló el coche de Alejandro. Hay un montón de números. Alejandro miró su propio coche, impresionado. ¿Y te gusta leer? Me gusta mucho, pero no tengo libros, no, solo periódicos. Y a veces leo las cosas escritas en los autobuses cuando pasan. Lo dijo con tanta naturalidad que Alejandro tuvo que desviar la mirada. Una joven que aprendía a leer con periódicos de la basura, que leía anuncios de autobús porque no tenía acceso a libros, que compartía su empanada con extraños. Sara, comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. ¿Tú y doña Elvira necesitan algo más aparte de comida? Ella pensó durante un largo momento. Necesitamos un montón de cosas, señor. Pero doña Elvira siempre dice que no podemos andar pidiendo, si no la gente se enfada con nosotros. No me voy a enfadar, le aseguró Alejandro. Puedes hablar. Sara lo miró, evaluando si podía confiar. Luego suspiró. Está haciendo frío por las noches. Doña Elvira tose mucho. Solo tenemos una manta y es muy fina. Miró al suelo. Pero doña Elvira dice que nos las arreglamos. Siempre dice eso. Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de aquellas palabras. Está bien. Voy a traer una manta mañana. ¿Puede ser? Sus ojos se abrieron. ¿De verdad? De verdad. Lo prometo. Sara sonrió, pero era una sonrisa cansada, como si ya hubiera escuchado muchas promesas que no se cumplieron. Alejandro se dio cuenta. Sara, mírame. Ella levantó los ojos. Cuando yo prometo algo, siempre lo cumplo. Mañana te traigo la manta. ¿Está bien? Ella estudió su rostro durante un largo momento, luego asintió lentamente.
Está bien, señor del traje. Por cierto, sonrió Alejandro. Mi nombre es Alejandro. Puedes llamarme Alejandro. Alejandro, repitió, probando el nombre en su lengua. Está bien, Alejandro. Ajustó las correas de la mochila vieja que llevaba a la espalda y sujetó la bolsa de papel con ambas manos. Voy a llevárselo a doña Elvira. Ella se pondrá muy contenta. ¿De verdad? Sí. Hace mucho que no comemos pastel. Ella asintió y salió corriendo en dirección al puente, los pies descalzos haciendo aquel sonido amortiguado en el concreto. Alejandro se quedó allí viéndola alejarse, el pecho oprimido. Miró a su alrededor. El estacionamiento seguía lleno, gente entrando, gente saliendo, coches caros, ropa de marca, bolsas de tiendas costosas y nadie, absolutamente nadie, prestaba atención a la mujer de blusa vieja corriendo descalza hacia una lona azul bajo el puente del sol. Alejandro entró en el coche, pero no encendió el motor. Se quedó allí sentado, las manos en el volante, mirando a la nada. Pensó en su propia hija, a la que veía un fin de semana al mes después del divorcio. Tenía 7 años, un año más joven que la apariencia de Sara. Vivía en un apartamento con 3 habitaciones, tenía un armario lleno de ropa, iPad, clases de ballet, natación, inglés y se quejaba cuando el wifi iba lento. Sara no tenía wifi, no tenía habitación, no tenía zapatos, pero había compartido su propia comida con él. Alejandro encendió el coche y salió de allí despacio, la mente hirviendo. Tenía una decisión que tomar. Alejandro cumplió la promesa. A la mañana siguiente, pasó por una tienda y llenó un carrito. 2 mantas gruesas, aptas para el frío de la ciudad de las palmeras, una rosa, otra azul. Compró también un kit de higiene con jabón, champú, pasta de dientes, cepillo. Cogió ropa de su talla, 3 conjuntos, 2 vestidos, un abrigo. Y casi sin pensarlo, puso en el carrito 5 libros. La empleada de caja sonrió. ¡Qué lindo! ¿Es para el día del niño? Alejandro miró la pila de cosas. Para una amiga especial. Llegó al puente a las 5 de la tarde, más temprano de lo normal. Estacionó en el mismo lugar, cogió las 4 bolsas del maletero y empezó a caminar en dirección al viaducto. Era la primera vez que iba hasta allí. El trayecto era más corto de lo que parecía. Unos 200 metros de acera agrietada, maleza creciendo entre las grietas, basura acumulada cerca de las columnas de concreto. A medida que se acercaba, el sonido del tráfico de la avenida se hacía más fuerte, resonando bajo la estructura. Y allí, montado con un cuidado improvisado que rompía el corazón, estaba lo que Sara llamaba casa, una lona azul descolorida, extendida entre 2 columnas, cajas de cartón formando una pared improvisada, botellas de plástico llenas de agua, un hornillo minúsculo, una olla vieja, 2 mantas finas apiladas y una mujer. Debía tener unos 60 años, cabello gris recogido en un moño, demasiado delgada, con un chal gastado sobre los hombros. Estaba sentada en un trozo de poliestireno, revolviendo algo dentro de una bolsa de plástico. Cuando vio a Alejandro acercándose con las bolsas, se levantó rápido, el cuerpo tenso. ¿Usted es doña Elvira, la abuela de Sara?, preguntó Alejandro, deteniéndose a una distancia respetuosa. La mujer entrecerró los ojos, desconfiada. ¿Quién quiere saberlo? Mi nombre es Alejandro. ¿Yo? Levantó las bolsas. Le traje algunas cosas para ella. La desconfianza en el rostro de la señora no disminuyó. ¿Qué tipo de cosas? Mantas, ropa, libros. Sara me dijo que estaban pasando frío por la noche. Viejita, la voz de Sara cortó el aire. Apareció corriendo detrás de la lona, los pies descalzos, los ojos abiertos al ver a Alejandro. Alejandro. ¿Regresó? Sí, regresé, dijo, sonriendo. Te traje lo que prometí. Sara dio un saltito de alegría y corrió hacia él, pero se detuvo al ver la expresión cerrada de su abuela. ¿Viejita? Tiró de la falda de la mujer. Es Alejandro, el que te conté, el señor que dividió la empanada conmigo. La señora miró a Alejandro con más atención. Su mirada era dura, evaluadora. No era hostilidad gratuita, era protección, la misma protección feroz de una madre defendiendo a su cría.
¿La muchacha le guardó comida a usted?, preguntó con voz firme. No, señora. Alejandro respiró hondo. Ella escondió su comida de otros chicos, pero cuando me vio llegar, decidió dármela a mí, aun estando hambrienta. El silencio se hizo pesado. La señora miró a Sara. La joven asintió con la cabeza. Fue así, viejita. Pero él la dividió conmigo, mitad para cada uno. La expresión de la mujer se suavizó un poquito. Está bien. Disculpe la desconfianza, señor, pero tenemos que tener cuidado. Lo entiendo perfectamente, dijo Alejandro, sincero. Tiene razón en protegerla. La señora asintió lentamente. Puede dejar las cosas ahí, entonces. Le agradecemos de corazón. Alejandro colocó las bolsas en el suelo, cerca de la lona. Sara estaba abriendo una de ellas, sus ojos brillando al ver la manta rosa. Viejita, mira. Es rosa, igual a aquella de la telenovela que vimos en el escaparate. Doña Elvira se acercó y tocó la manta. Era gruesa, suave, calentita. Sus ojos se humedecieron, pero parpadeó rápido para disimular. Muchas gracias, señor, dijo con voz baja. Esto nos va a ayudar muchísimo. De nada, doña Elvira. ¿Puedo llamarla doña Elvira? Doña Elvira, repitió Alejandro, extendiendo la mano. Ella la estrechó, el apretón firme, a pesar de sus manos callosas. Sara estaba sacando los libros de la bolsa ahora, una pila colorida de historias. Sus ojos estaban enormes. Alejandro, esto es para mí. Es para que leas. No tienes que leer solo periódicos viejos nunca más. Ella abrazó los libros contra su pecho, su sonrisa iluminando todo su rostro. Gracias. Muchas gracias. Alejandro iba a responder cuando escuchó una voz detrás de él. Alejandro. Se congeló. Conocía aquella voz. Se giró despacio y vio a Gustavo, su socio en la empresa, parado a unos 10 metros de distancia, con su maletín ejecutivo en la mano, mirando la escena con una mezcla de confusión e incomodidad. El estómago de Alejandro se hundió. Gustavo. Hola. Gustavo se acercó despacio, sus ojos se movieron de Alejandro a doña Elvira, a Sara abrazando los libros, a las bolsas en el suelo. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja, como si no quisiera que las dos escucharan. Las estoy ayudando, respondió Alejandro, su voz más seca de lo que pretendía. Gustavo sonrió con incomodidad y tiró de Alejandro del brazo, apartándolo unos pasos. Amigo, ¿en serio? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Estoy ayudando a alguien que lo necesita. ¿Ayudando? Gustavo bajó la voz aún más. Sabes que esto es peligroso, ¿verdad? No conoces a esta gente, no sabes de lo que son capaces. Alejandro sintió que la sangre le hervía. ¿Capaces de qué? Sara la veo joven, pero doña Elvira tiene 60 años, Gustavo. Ahora. ¿Pero y dentro de unos años? ¿Y si Sara empieza a aparecer en tu oficina pidiendo dinero? ¿Y si la abuela se inventa que le prometiste algo y quiere demandarte? ¿Estás oyendo el absurdo que estás diciendo? Estoy siendo realista. Gustavo se cruzó de brazos. Mira, entiendo que quieras hacer caridad. Todos queremos. Pero hay una forma correcta de hacerlo. Dona a una institución, a una ONG con transparencia, rendición de cuentas. No andes dándole cosas en la mano a la gente de la calle. ¿Gente de la calle?, repitió Alejandro con voz peligrosamente baja. Sí, gente. Gustavo gesticuló vagamente hacia doña Elvira y Sara. Esa gente de ahí. Alejandro apretó los puños, respiró hondo, tratando de controlarse. Esa gente de ahí tiene nombre, Gustavo. La muchacha se llama Sara. La señora se llama doña Elvira. Y no son peligrosas, son personas. Está bien, cálmate. Lo sé. Solo digo que tienes que tener cuidado, Gustavo suspiró. Abres la mano una vez, querrán más. Siempre es así. Dentro de unos días habrá una fila de gente esperándote aquí, queriendo cosas también.
¿Y si la hay? ¿Cómo que, y si la hay? ¿Te vas a convertir en trabajador social ahora? ¿Olvidaste que tenemos una empresa que manejar? Alejandro miró a Gustavo, realmente lo miró, y se dio cuenta con una claridad dolorosa de que vivían en universos completamente diferentes. ¿Sabes una cosa, Gustavo? No me he olvidado de la empresa, pero tal vez me haya olvidado de un montón de otras cosas. Y esta muchacha me lo está recordando. Gustavo negó con la cabeza. Amigo, como quieras. Solo no vengas a quejarte después cuando haya problemas. Le dio una palmada condescendiente en el hombro a Alejandro y se fue caminando de vuelta al estacionamiento. Alejandro se quedó allí parado, el pecho apretado de rabia, de frustración. Se giró despacio. Sara estaba parada cerca de la lona, todavía abrazando los libros, pero la sonrisa había desaparecido. Sus ojos estaban fijos en Alejandro, grandes y asustados. Había escuchado. Doña Elvira también estaba con la mano en el hombro de su nieta, la mandíbula apretada. El silencio pesó como plomo. Alejandro dio un paso hacia ellas. Sara, ¿está todo bien? Sí, señor, dijo ella, demasiado rápido, con voz pequeña. Entendemos. Gracias por las cosas. Las vamos a cuidar bien. No, no está todo bien, Alejandro se agachó frente a ella. No le hagas caso a lo que dijo. Él no te conoce. Él no sabe quién eres. Sara miró al suelo. Él tiene razón, ¿no? Somos peligrosas. Podemos causarle problemas, señor. El corazón de Alejandro se hizo pedazos. No, no eres peligrosa. Buscó las palabras correctas. Eres la persona más amable y valiente que he conocido en mucho tiempo. Ella levantó los ojos, sorprendida. ¿De verdad? De verdad, puso su mano en su hombro. Y voy a seguir viniendo aquí, ¿vale? Todos los días. Porque quiero. No porque tenga que, porque quiero. Doña Elvira se acercó. Sus ojos estaban rojos. Señor, no queremos darle trabajo. Si usted cree que es mejor. No creo nada de eso, doña Elvira. Alejandro se levantó y la miró directamente. Disculpe si di a entender que ustedes son un problema. No lo son. Son las personas más importantes que he conocido en mucho tiempo. Doña Elvira apretó los labios, intentando contener las lágrimas. Gracias, señor, de corazón. Gracias. Sara soltó los libros y abrazó a Alejandro por la cintura, fuerte. Él se quedó paralizado por un segundo, luego la abrazó de vuelta, sintiendo su pequeño tamaño contra él. Cuando se separó, ella estaba sonriendo de nuevo. ¿Mañana regresa, Alejandro? Alejandro sonrió. Regreso, puedes apostar. Él asintió y salió caminando de vuelta al estacionamiento, el pecho todavía oprimido, pero con una certeza creciendo dentro de él. No iba a rendirse. Alejandro regresó al día siguiente, y al otro, y al otro. Durante 2 semanas, hizo de aquello una rutina. Todos los días a las 5 de la tarde se detenía en el puente antes de ir a casa. Llevaba bocadillos, llevaba fruta, llevaba medicina para la tos de doña Elvira cuando empeoró, llevaba calcetines y zapatillas cuando vio que los pies de Sara estaban heridos de tanto andar descalza, principalmente, empezó a sentarse y a conversar. Descubrió que doña Elvira había sido cocinera toda su vida. Trabajó en restaurantes, casas de familia, hasta que la edad y la artrosis le dificultaron conseguir empleo. La hija de doña Elvira, madre de Sara, se había ido hacía 3 años, prometiendo volver con dinero. Nunca regresó. Descubrió que Sara se despertaba temprano, ayudaba a doña Elvira a arreglar la casa y pasaba las mañanas circulando por el centro comercial. A veces ganaba unos centavos ayudando a la gente a cargar bolsas. A veces ganaba comida, a veces no ganaba nada. Y descubrió que, a pesar de todo, las dos se amaban de una manera que él rara vez veía en familias con dinero. Un sábado por la mañana, Alejandro tomó una decisión. Pasó por la empresa, que quedaba en el Pedregal, y habló con Silvana, la gerente de RRHH. Silvana,
Todavía tenemos aquel cuartito en el fondo, el que era un depósito. Ella frunció el ceño. Sí. ¿Por qué? ¿Se puede limpiar y dejar habitable? ¿Habitable? ¿Cómo para que alguien viva? Eso. Bueno, sí. Tiene baño, tiene una pequeña ventana, tiene espacio para una cama y un armario pequeño. Pero, Alejandro, ¿qué? Excelente. Puedes encargarte. Limpiar, poner una cama, un armario, ropa de cama, esas cosas. Silvana lo miró como si se hubiera vuelto loco. Alejandro, ¿qué estás planeando? Él respiró hondo. Conozco a una señora que cocina muy bien y estoy cansado de esa porquería de comida tercerizada que servimos a los empleados. Silvana se quedó en silencio por un largo momento. ¿Quieres contratar a una cocinera? Quiero contrato fijo, sueldo, beneficios y puede usar el cuartito del fondo, al menos hasta que consiga alquilar un lugar mejor. Alejandro, Silvana eligió las palabras con cuidado. ¿Esa señora tiene dependientes, familia? Tiene una nieta, Sara, de unos 24 años. ¿Ella va a vivir aquí también? Sí. Y quiero matricularla en una escuela aquí cerca. ¿Puedes ver cuáles tienen cupo? Silvana se cruzó de brazos. Alejandro, sabes que la dirección va a cuestionar esto, ¿verdad? Contratar a alguien sin currículum, sin referencias. Tiene referencias, ha trabajado toda su vida como cocinera. Pero no la conoces, no sabes si es confiable o sí. Sé que es confiable, la voz de Alejandro se hizo firme. Confío en ella más de lo que confío en la mitad de las personas que trabajan aquí. Silvana suspiró. Está bien, me encargo, pero si hay algún problema. No lo habrá. El lunes por la tarde, Alejandro fue al puente más temprano de lo normal. Llevaba 2 almuerzos calientes. Doña Elvira estaba tendiendo ropa en un tendedero improvisado. Sara estaba sentada en la lona, leyendo uno de los libros que Alejandro le había dado, los labios moviéndose lentamente mientras descifraba las palabras. Cuando vio a Alejandro, saltó. Alejandro. Vino tempranito hoy. Vine. Él extendió los almuerzos. Traje el almuerzo. Doña Elvira se acercó, secándose las manos en el delantal gastado. Usted no tiene por qué. Doña Elvira, necesitamos hablar. Algo en su tono hizo que la mujer se pusiera alerta. ¿Hablar de qué? Alejandro respiró hondo. Usted sabe cocinar, ¿verdad? Sí. Trabajé de cocinera toda la vida. ¿Por qué? Porque quiero contratarla. El silencio fue absoluto. Doña Elvira parpadeó. ¿Contratarme? ¿Cómo? Tengo una empresa. Servimos el almuerzo a los empleados todos los días, pero viene de una empresa tercerizada y es malo. Sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. Quiero que usted cocine comida casera, platos tradicionales, frijoles, arroz, carne, esas cosas que a todo el mundo le gustan. Extendió el papel. Era un contrato de trabajo simple, redactado por él mismo con la ayuda de Silvana. Doña Elvira tomó el papel con manos temblorosas, empezó a leer, sus ojos recorriendo las líneas, su boca abriéndose lentamente. Esto es un contrato fijo, sueldo, bono de transporte. Sí, y hay más, Alejandro señaló el final del contrato. Hay un cuartito en el fondo de la oficina. Antes era un depósito, pero lo limpiamos. Tiene cama, armario, baño. Usted y Sara pueden quedarse allí, al menos hasta que consiga juntar dinero para alquilar un lugar mejor. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de doña Elvira antes de que pudiera contenerlas. Sara soltó el libro y corrió hacia su abuela. Viejita, viejita. ¿Por qué llora? Doña Elvira no podía hablar, solo apretaba el papel contra su pecho, su cuerpo temblando, las lágrimas cayendo sin parar. Señor, su voz salió ahogada. ¿Usted lo dice en serio? Completamente. Y no es caridad, doña Elvira, es un empleo de verdad. Necesito una cocinera. Usted va a ganar su sueldo como debe ser.
Pero, ¿y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si a los empleados no les gusta mi comida? Les gustará, estoy seguro. Doña Elvira miró el papel, luego a Sara, que la miraba con ojos llenos de esperanza, luego de vuelta al papel. ¿Vamos a tener un cuarto?, preguntó Sara con voz fina. Sí, confirmó Alejandro. Pequeño, pero es de ustedes. Con cama. Con cama y manta calentita y luz y baño. Sara miró a su abuela, la sonrisa comenzando a abrirse. Viejita, vamos a tener baño. Doña Elvira se derrumbó, se sentó en el suelo allí mismo, el papel cayendo de su regazo, y lloró. Lloró como si hubiera guardado todas las lágrimas de todos aquellos años difíciles y ahora estuvieran saliendo de una vez. Sara abrazó a su abuela, llorando también, sin entender completamente, pero sintiendo la inmensidad de aquel momento. Alejandro se agachó y se quedó allí con ellas, esperando, su propio pecho demasiado oprimido para hablar. Cuando doña Elvira finalmente logró controlarse, lo miró con ojos rojos e hinchados. ¡Ay, señor, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo esto por nosotras? Alejandro miró a Sara. La joven estaba aferrada a su abuela, el rostro pegado a la falda vieja, los ojos fijos en él. Porque hace 2 semanas, una mujer joven decidió dividir la única comida que tenía conmigo, su voz tembló. No me conocía, no sabía si iba a ser amable o no. Pero aún así, eligió darme esa empanada. Y en ese momento, ella me enseñó más sobre generosidad que todos los cursos de liderazgo que he tomado en mi vida. Se aclaró la garganta. Tengo mucho, doña Elvira. Mucho dinero, mucho confort, muchas cosas, pero me había olvidado de tener gente de verdad. Y ustedes dos, ustedes me recordaron lo que realmente importa. Doña Elvira tomó su mano con fuerza. Nunca vamos a olvidar esto, señor. Nunca. Mientras tengamos vida, lo vamos a recordar. Alejandro sonrió, sus propios ojos humedecidos ahora. ¿Entonces es un sí? ¿Acepta el empleo? Doña Elvira soltó una risa mojada. Acepto. Por supuesto que acepto. Sara saltó de alegría, los brazos en alto, gritando, vamos a tener una casa de verdad. Y allí, debajo de aquel puente ruidoso, rodeados de basura y concreto y el desinterés del mundo, los tres se abrazaron. Y, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. 3 meses después, la oficina de Alejandro en el Pedregal estaba irreconocible, no porque la decoración hubiera cambiado, sino porque el olor había cambiado. Todos los días al mediodía, el aroma de comida casera inundaba todo el edificio. Frijoles sazonados a punto, arroz suelto, carne encebollada, col rehogada con ajo, farofa crujiente, vinagreta fresca. Y siempre había postre, flan, brigadeiro, pastel de zanahoria, dulce de guayaba con queso. Los empleados estaban fascinados. El primer día, algunos miraron con desconfianza el buffet montado en la copa. ¿Comida casera hecha por quién? Pero bastó que el primero que probó soltara un Dios mío, esto está igual que el de mi madre, para que la fila se formara. Ahora, 3 meses después, las reuniones se programaban lejos de la hora del almuerzo. Nadie quería perderse la comida de doña Elvira. Sara se levantaba a las 6:30 todos los días. Se ponía el uniforme escolar que Alejandro había comprado, falda azul, blusa blanca, mochila nueva, e iba a la escuela municipal a 3 cuadras de allí. Regresaba a las 4 de la tarde con deberes en el cuaderno, historias que contar sobre las 2 amigas que había hecho, y siempre iba directo a la cocina a ayudar a su abuela a lavar los platos. El cuartito del fondo se había convertido en un hogar. Tenía cortina en la ventana, elegida por Sara, rosa con lunares blancos. Tenía dibujos suyos pegados en la pared, tenía los libros organizados en un estante improvisado y tenía, sobre todo, risas. Alejandro había vuelto a almorzar en la oficina. Antes almorzaba en reuniones, en restaurantes caros, siempre discutiendo negocios, siempre tenso. Ahora bajaba al comedor, cogía su plato, se sentaba en una mesa con los empleados y comía la misma comida que todos. Y repetía, siempre repetía. Un viernes, mientras estaba terminando el flan que doña Elvira había hecho, Sara apareció en la puerta del comedor. Ya no era aquella mujer asustada de hacía 3 meses.
Todavía era delgada, pero había ganado algo de peso. Sus mejillas estaban más llenas, sus ojos más brillantes y su sonrisa, la sonrisa era permanente ahora. Alejandro, le llamó, tímida. Hola, Sara. Ella se acercó, sujetando algo en sus manos, escondido detrás de su espalda. Yo hice una cosa para ti. ¿Hiciste qué? Ella trajo las manos al frente. Sostenía un paquetito envuelto en servilleta, idéntico a aquel del primer día. Alejandro sintió que el pecho se le oprimía. ¿Qué es esto? Ábrelo. Él tomó el paquete con cuidado, lo desenvolvió despacio. Dentro había una empanada, pequeña, casera, todavía tibia, hecha a mano. Alejandro miró a Sara, ella estaba sonriendo, orgullosa. Doña Elvira me enseñó a hacerla. Quería darte una de regalo para que recuerdes. La garganta de Alejandro se cerró. ¿Recordar qué? Sara inclinó la cabeza pensativa, esa manera suya que derretía a cualquiera. Que a veces las mejores cosas están escondidas debajo del coche. Alejandro sintió que las lágrimas subían antes de que pudiera contenerlas. Se agachó, se puso a su altura y la abrazó fuerte, con toda la gratitud que no podía expresar con palabras. Gracias, Sara, susurró con voz embargada. Muchas gracias. Ella le devolvió el abrazo, sus brazos delgados apretando su cuello. Cuando se separaron, ella estaba sonriendo, pero había algo serio en sus ojos. Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta? Puedes. ¿Por qué nos ayudaste? ¿De verdad? Él respiró hondo. Era una pregunta que merecía una respuesta honesta. Porque me enseñaste que estaba viviendo de forma equivocada, Sara. Lo tenía todo, pero no era feliz. Pasaba el día corriendo, resolviendo problemas, ganando dinero, pero no me detenía a ver a la gente, no me detenía a sentir las cosas. Sujetó su mano. Y entonces apareciste tú. Una mujer que no tenía nada, pero que decidió compartir conmigo. Y me di cuenta, estaba siendo egoísta, estaba guardándolo todo para mí y no estaba compartiéndolo con nadie. Sara procesó aquello con la seriedad de alguien mucho mayor. Entonces yo también te ayudé. Alejandro sonrió, las lágrimas cayendo ahora. Me salvaste, Sara. De verdad. Tú y doña Elvira salvaron mi vida. Ella sonrió, aquella sonrisa que iluminaba todo el ambiente. Entonces estamos a mano, ¿no? Tú nos salvaste. Nosotras te salvamos a ti. Sí, asintió. Estamos a mano. Sara asintió y salió corriendo de vuelta a la cocina, dejando a Alejandro allí sentado solo, sosteniendo aquella empanada como si fuera lo más valioso del mundo. Y lo era, porque no era solo una empanada, era un símbolo. Era la prueba de que un gesto pequeño puede cambiarlo todo. Que la generosidad no tiene que ver con cuánto tienes, sino con cuánto estás dispuesto a compartir. Que a veces, la persona que parece necesitar ayuda es precisamente la que te va a enseñar a vivir de verdad. Alejandro dio un mordisco a la empanada. Estaba perfecta, tibia, sazonada, hecha con amor. Cerró los ojos y dejó que el sabor llenara su boca, su pecho, su alma. Y se dio cuenta de que, por primera vez en años, no estaba pensando en reuniones, en dinero, en estatus. Estaba pensando en Sara dibujando en el cuartito, en doña Elvira cantando mientras cocinaba, en cómo la risa de las dos resonaba por la oficina, convirtiendo aquel lugar frío y corporativo en algo que parecía un hogar. Él había empezado creyendo que iba a ayudarlas, pero al final fueron ellas las que lo ayudaron a él. 6 meses después, la oficina ganó un mural en la entrada. En él había una foto grande, Alejandro, doña Elvira y Sara, los tres sonriendo, frente a la cocina de la oficina. Debajo, una placa con el texto: las mejores cosas de la vida comienzan con un gesto simple. La empresa había cambiado, no solo la comida, la gente también. Los empleados empezaron a llevar comida para familiares, a pagar el almuerzo de compañeros que lo necesitaban, a preocuparse más los unos por los otros. Y todo había comenzado con una empanada escondida debajo de un coche. Alejandro todavía pasaba por el estacionamiento del centro comercial a veces, y siempre que veía a alguien en necesidad por allí, se detenía, conversaba, preguntaba el nombre, ofrecía ayuda.
Porque él había aprendido. Había aprendido que puedes pasar la vida entera acumulando cosas y no tener nada, o puedes compartir lo poco que tienes y ganarlo todo. Tú, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste a mirar debajo de tu propio coche? ¿Cuántas seres pasaste corriendo sin darte cuenta? ¿Cuántas empanadas rechazaste porque estabas demasiado ocupado? A veces, la mayor riqueza no está en el banco, está en la sonrisa de una persona que decidió que merecías la mitad de la única comida que tenía.